Entonces ahora también en la parte cognitiva vamos con reconocer las características de los procesos de soldadura y arranque de viruta. Entonces prácticamente nosotros vamos a reconocer lo que es el tema de soldadura y sus variantes. También en la parte cognitiva, pues estaríamos con el conocimiento de las diferencias de varios procesos térmicos que son usados para moldear o sea, para moldear el hierro o soldarlo, podríamos decir. También está la identificación de características y propiedades físicas de los materiales que vamos a usar para estos proyectos metalúrgicos. Entonces en esta parte vamos a tener mucho o las bases de la física que vimos o que se ve durante el segundo semestre. En la parte investigativa, entonces va la búsqueda de tecnologías limpias que nosotros siempre vamos a o siempre la ingeniería va a estar enfocada en el cuidado del medio ambiente ahorita en estos momentos, que es un recurso prácticamente que se está perdiendo. También la búsqueda de tecnologías aplicables para nuestros procesos o proyectos novedosos que vamos a implementar, nuevos productos también con base en esta parte investigativa. También la búsqueda de errores o como en todo lo que hemos visto, en la búsqueda o la formulación de algún tipo de problema. Y en esta parte vamos de la búsqueda de errores de sistemas productivos. Que nosotros, digamos, formamos un cierto diseño de una tubería o de ciertas conexiones y pues hay que buscar qué posibles errores hayan o se encuentren dentro de esta tubería. Por ejemplo, en la parte de alimentos es muy usado el tema de todas las conexiones con tubería de acero inoxidable para el transporte o para el recorrido de ciertos productos de una parte, digamos, de un pasteurizador a un proceso UHT. Entonces, en esas partes hay ciertas falencias durante las conexiones que pueden generar contaminación del producto o pues su pérdida. Un ejemplo por esta parte. En cuanto a la de comunicación, entonces vamos con el desarrollo de un lenguaje técnico. Entonces ya no, ya vamos a tener otra forma de comunicarnos o de expresar nuestras ideas. También en la presentación de reportes de pues, de los proyectos que vamos a generar. Y también vamos a tener un manejo de un lenguaje matemático. Como ahora todo esto van a ser cálculos, pues por medio de ciertos programas vamos a diseñar ciertas estructuras. Entonces acá con el lenguaje matemático le vamos a indicar, digamos, a nuestro programa cómo debe o qué temática debe crearnos conforme a nuestro proyecto o a nuestras, digamos, opciones que tengamos para generar algún tipo de proceso. En cuanto a las ocupacionales y profesionales, entonces va a ser la interpretación de planos. Entonces ya vamos a vernos un poquito más en en las estructuras, digamos, de una empresa, como les decía anteriormente. Entonces, en una planta de alimentos hay ciertas conexiones de tuberías y son muchas que, digamos, van a áreas, por ejemplo, de UHT, de pasteurizada, derivados líquidos, quesos. Entonces, toda esa interpretación de todos esos planos de cómo van todas esas conexiones, entonces nos va a confundir un poco si no tenemos un conocimiento de esta parte de tecnología. Entonces aquí nos va a contribuir en esa cuestión. Seleccionar operaciones físicas, también la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad en cuanto al área de seguridad y salud ocupacional. Como bien podemos tener conocimiento, cuando se hace la instalación de cualquier tipo de tubería o de cualquier digamos, equipo que tenga que ver con la mecánica industrial, prácticamente se corren ciertos riesgos en salud ocupacional y entonces nosotros vamos a tener ese conocimiento para mejorar esos sistemas o apoyar prácticamente estas áreas que son muy conocidas, prácticamente la de salud ocupacional dentro de una empresa. También seleccionar e identificar los procesos. Esta parte de la temática de tecnología.
Ahora vamos a ver el esquema o prácticamente pues los temas que se ven dentro de esta materia de una forma general. Entonces, el primero pues está introducción a los materiales y conceptos de manufactura. Entonces ya va pues a los materiales, a las tolerancias, a qué tipos de instrumentos necesitamos y los procesos en cuanto a una medición, en tema de magnitudes y también de metrología. Entonces sería la primera temática, o bueno, la introducción a todo este tema de metalurgia, que tendría que ver con la tecnología 2. En el segundo, ya vamos a ver como tres temas que tienen que ver con procesos. El primero, entonces, sería pues el arranque de viruta, que ya tendría que ver con una medición y técnicas de trazado, corte de material, limado y esmerilado. Entonces, todo lo que tiene que ver prácticamente con la organización o con el, la adecuación de nuestros materiales para poder trabajar con estos sistemas. Va también en lo del segundo tema, el arranque de viruta mecanizado. Entonces ahí ya irían los temas de taladro, rectificado, técnica de control, fresado y limado. También para uno acomodar pues digamos, su materia prima que va a utilizar para estos procesos. Y el último en esta parte de procesos sería el arranque de viruta, que tiene los temas de doblado, laminado, rolado, extrusión, estampado, forjado y embutido. Prácticamente ya formar nuestro material que necesitamos para poder crear nuestro proyecto, por ejemplo, o yo me guío más que todo por una serie de tuberías en cuanto a procesos de alimentos. Es como mi tema de guía para poder dar ejemplos con base en esto y que pues he logrado comprender desde mi punto de vista. En la parte del tema 5 es ya lo de soldadura. Nos va a explicar pues las normas de soldar, también pues cuidados técnicas, va el control, los tipos y pues en el proceso todo lo que tiene que ver con el manejo de la soldadura o cómo efectuarla, cómo hacerla de manera correcta y digamos también pues qué influencias tendría sobre que quedara mal hecha una soldadura dentro, digamos, también de un proceso que son críticos. Por ejemplo, en alimentos, una mala soldadura prácticamente tiene que ver con una contaminación. El sexto, estamos con tratamientos térmicos, entonces para forjar estas conexiones o todas estas tuberías, pues uno necesita también tener conocimiento sobre los temas de temperatura. Entonces ya va a generalidades, entonces los tratamientos térmicos, los equipos que son necesarios para esa parte de tratamiento, los tratamientos térmicos superficiales y pues los tipos de tratamiento térmico. Digamos ahora con el tema 7 que son otros procesos, son ya de fulvimetalurgia y erosión, que son temas ya muy específicos y algo técnicos que la verdad no tengo mucho manejo y no voy a profundizar sobre ellos. El octavo pues sería fundición, que ya iría sobre partes ferrosas y no ferrosas, o sea, manejo de hierro o formación o modelación, por decirlo así, del hierro y pues los tipos de fundición. Y en la última temática ya irían las prácticas. Entonces ya después de toda la temática o de toda la documentación que uno tenga y ya pues unas ciertas enfoque en técnicas, entonces ya vamos a ir a hacer una serie de prácticas para ver pues o evaluar los conocimientos que hayamos aprendido en la parte de tecnología. La siguiente área de conocimiento pues, fue la de humanísticas, que su objetivo es proporcionar conocimientos de la parte comunicativa, social, ética y humana, es decir, de la sociedad, prácticamente, de toda la sociedad que nos rodea, de sus reglamentos, de toda la parte de cómo uno, por ejemplo, debe tratar con ciertos grupos de personas o en sí uno eh, como decirlo, acoplarse a un grupo de, digamos, de trabajo, por decirlo así.
Entonces todo esto tiene que ver con la parte pues de comunicación, la parte social, nuestra parte por ejemplo en que nosotros está enfocada también en la parte ocupacional en el sentido de recursos humanos, también hay ingenieros industriales que trabajan en esas áreas, entonces también esto nos ayuda mucho en enfocarnos. La asignatura que seleccioné fue principios constitucionales y en esta objetivo es brindarnos conocimientos sobre la constitución política, pues en este caso la de Colombia de 1991, con el fin de darnos conciencia en un sentido social y sobre los derechos humanos. Entonces ya nos va a decir, bueno, nos va a explicar de la constitución política, cómo es la influencia dentro de todo el marco, por decirlo legal, que tiene que ver con, o que tiene influencia sobre nosotros en cuanto al trabajo de ingeniería. En cuanto a competencia está una global y unas específicas. La global, pues prácticamente va en el analizar, como en todo, en todas las que hemos visto, siempre se analiza, se abstrae y se sintetiza todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social y modelos éticos, pero esto con base en la constitución política. Siempre vamos a tener esta base principal, o nuestra guía o nuestro reglamento, que es la constitución política. En específicas, entonces ya va el análisis de los derechos humanos, el liderazgo y participación ciudadana, estructuras del Estado, ciudadanía justa y los derechos fundamentales. Prácticamente todo lo que tiene que ver con sí la reglamentación de nuestro gobierno. En cuanto al esquema, entonces vamos con la unidad 1, perdón, es que iría ya el poder político y nos va a dar temáticas sobre pues, su división, la forma de legitimización, los límites y pues un concepto sobre el poder político. Y también nos va a explicar temas referentes al Estado. Una cosa es el poder político, que ya son los gobernantes, y otra es pues nuestro Estado de Derecho. Entonces que contiene pues un concepto también de que es el Estado y pues de diferenciación entre gobierno, nación y país. Nos va a explicar toda esta temática. También pues nos va a dar unas bases sobre la constitución política, que es el enfoque que tiene esta materia. En sí prácticamente o se tiene que uno guiar mucho de la constitución política para poder pues saber cuáles son nuestros derechos y deberes dentro de la nación y también pues enfocarlos o basarlos en nuestra carrera. Y pues también vamos a ver los derechos humanos, que es como dentro de nuestros objetivos o de nuestra carrera. En la unidad 2 vamos a ver ya lo que es la democracia, que son pues los tipos de democracia y pues el concepto de democracia, lo de nacionalidad, que pues su origen y también su concepto. Vamos a ver los partidos políticos también en cuanto a sus orígenes y su influencia dentro de todo este marco legal, pues los mecanismos de participación, que el ejemplo más claro es la votación. Entonces, ¿qué influencias tiene en cuanto a si nosotros votamos o no votamos, o, o digamos todos esos aspectos que cambian sobre políticas? Entonces, que nosotros podemos participar y tener influencia en ciertos cambios que se dan, digamos, dentro de nuestra nación, que pueden ser positivos o negativos. Y la tercera unidad, pues son los órganos de control, las ramas de poder público, las reformas, pues de la Constitución, que la última, pues fue en 1991, tengo entendido, y pues lo que es el ordenamiento territorial como último tema. Entonces, prácticamente nos indica acá que nosotros es como la base legal para nosotros poder pues también desarrollar una serie de proyectos y pues que no van a influir digamos en todas estas partes de los derechos humanos o que no van a afectar tampoco al Estado y pues que de qué manera nosotros podemos pues mantenernos dentro de la ley para fomentar nuestro proyecto, por decirlo así, un ejemplo.